Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Para mí es un placer verdaderamente estar aquí en Hospitalet de nuevo apoyando a los compañeros y a las compañeras, estando aquí pues con Julia, con Ana, con Joan Herrera, con Joan Nuet. Creo que estamos entre compañeros y compañeras que compartimos un proyecto político, que compartimos una forma de entender la política y que compartimos también la necesidad de reaccionar de forma unitaria frente a los enormes retos que enfrentamos como sociedad y como municipio, porque no son distintos en última instancia los retos que se enfrentan aquí en Hospitalet que los retos que se enfrentan en otras partes del Estado y en otras partes de Europa e incluso otras partes del mundo. Pero estamos en unas elecciones municipales muy curiosas, porque hemos tenido hoy pues la constatación de que el Partido Popular intenta recuperar tres de sus grandes males: la corrupción, la xenofobia y a José María Aznar. Son tres de sus grandes males que representan la política del Partido Popular también en las municipales. Claro, también es la constatación de su sentimiento de debilidad, de su percepción de que es posible quitarlos de los gobiernos, de las instituciones donde están presentes y de dar espacio a un cambio real y a una transformación real como la que decían nuestros compañeros Nuet y Joan Herrera. Porque precisamente estamos ante la constatación de que rescatar sus tres grandes males es única y exclusivamente por su miedo a que la gente haya dejado de pensar como al Partido Popular le gusta o le gustaría que pensase. Porque claro, con todo este escenario de corrupción, creo que somos ya plenamente conscientes de que no se trata de una sola manzana podrida. ¿Sabéis? Cuando Izquierda Unida presentamos la querella contra Bárcenas, junto con otro tipo de organizaciones como Ecologistas en Acción, Mariano Rajoy salió a defender a Bárcenas, dijo que era un tipo honrado, que era un tipo decente y que había que confiar en él. Después vino lo de Luis Sefuerte y después vino otra serie de acontecimientos por todos de sobra conocidos. Pero también dijo el Partido Popular que la querella que presentábamos los de Izquierda Unida era un insulto al pueblo español y era un insulto a la gente. En realidad, constatamos que lo que era un insulto era tomar a la gente por tonta, porque es imposible creernos que después de 18 años habiendo tenido una caja B con la que han pagado sobresueldos, el dinero negro que ha servido para pagar las sedes y también las campañas electorales, se crean que nos vamos a creer nosotros y nosotras que solo era una cuestión de una sola persona. No, se trata de que el Partido Popular no es un partido político al uso, es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. El problema es que es una estructura podrida, es un partido podrido, es un partido de la corrupción y por lo tanto no se trata de manzanas podridas, se trata de todo el cesto lo que está podrido. Y su debilidad de convertirse también en nuestra esperanza de transformar la sociedad. Y entonces tenemos que tener también presente que todavía en este momento hay más o menos un 35% de la gente que está indecisa en su voto. Probablemente aquí, ahora mismo, haya mucha gente que todavía no sepa quién votar. Y eso significa que hay una batalla abierta de ámbito electoral y que necesitamos hacer todos los esfuerzos necesarios para sumar desde la izquierda, para construir un modelo de sociedad, un modelo de ciudad construido desde los principios y los valores de la izquierda, porque es mucho lo que nos estamos jugando. No es simplemente unas cuantas actas de concejal o unas cuantas actas de diputados autonómicos allí donde se celebran elecciones, ni siquiera son unos cuantos escaños en el Parlamento cuando sean las elecciones en noviembre. Se trata de que nos estamos disputando cómo van a vivir las próximas generaciones. Se trata de que no nos jugamos las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Se trata de retos enormes que tenemos que afrontar, no desde la parálisis, no como si hubiéramos visto a Medusa, la figura mitológica que convertía en piedra a aquel que lo miraba, sino reaccionando, dando la cara, como siempre ha hecho la izquierda, afrontando los problemas, los enormes retos ante los que nos enfrentamos. Sería deshonesto decir que es una situación fácil. No es fácil. No es fácil porque vivimos un momento de emergencia social. No es fácil porque vivimos inundados de la corrupción del Partido Popular y de CiU. No es fácil, pero necesitamos estar a la altura de la historia. Y para estar a la altura de la historia no se hace simplemente por quienes hemos subido aquí a hablar hoy. Se trata de todos vosotros y vosotras que tenéis en la mano la oportunidad de echar a la derecha económica y política del gobierno de nuestras ciudades y del gobierno de nuestra propia vida. Sois vosotros y vosotras los que tenéis la llave.
Y decía el compañero Nuet que aquí hay gentes nacidas en muchos lugares. Y es realidad que cuando alguien no nacido en Cataluña viene a Cataluña se encuentra siempre con debates muy curiosos. Porque muchos de los debates que existen aquí, luego en el Congreso de los Diputados, y eso lo señalaba el compañero Herrera, no existen. Es que resulta que el Partido Popular y CiU siempre se ponen de acuerdo en lo fundamental para ellos, que es acabar con los derechos sociales de la mayoría social. No es CiU la misma que utiliza también a menudo la bandera, envolviéndose en ella para tapar la corrupción, para tapar los recortes en sanidad, los recortes en educación, los recortes sobre la mayoría social catalana. ¿O es que acaso no son catalanes y catalanas los que se quedan también sin vivienda cuando CiU les desahucia? ¿No son acaso catalanes y catalanas las que les falta el empleo con consecuencia de las políticas de CiU? Claro que son catalanes y catalanas, y por eso hay que decir muy alto y muy claro que el Partido Popular y CiU tienen más en común de lo que les diferencia, y es que pertenecen al ámbito de la corrupción, pertenecen al ámbito de la derecha conservadora que nos recorta la vida. Y ahora quieren que olvidemos en un momento en el que rescatan esos tres grandes males que decía del Partido Popular, pero también el Partido Socialista rescata a sus antiguos dirigentes pidiendo perdón a la ciudadanía para que olvidemos lo que hicieron. Pero nosotros, que tenemos capacidad de perdonar, evidentemente, porque tenemos nuestras tradiciones y nuestra forma de entender la política desde la ética y los principios, sabemos que la memoria es fundamental para entender que la situación actual es consecuencia del bipartidismo, que no ha sido un azar la crisis económica, que ha sido la consecuencia de decisiones políticas tomadas a cabo por el bipartidismo, por el Partido Popular y Partido Socialista, que de nuevo aparentan que se pelean en las campañas electorales, pero luego bien que una noche reforman la Constitución, el artículo 135, para poner toda la Constitución al servicio de los bancos y sus intereses. Siempre se ponen de acuerdo en ello. Y el compañero Herrera hablaba de la magnitud del problema en el que nos enfrentamos y de la necesidad de hacer lo que dice la candidatura aquí en Hospitalet, de cambiar. Pero quiero llamar la atención sobre una cuestión. Decía Marx que si la apariencia y la esencia coincidiesen, no haría falta la ciencia, porque uno podría salir a la calle, mirar cómo el sol gira alrededor de la Tierra y creer que eso era la verdad. En realidad hay que diferenciar muy claramente entre la apariencia y la esencia. Por lo tanto, sepamos que claro que va a haber cambio. La cuestión es que tenemos que decidir qué tipo de cambio, y lo que no queremos es que el cambio lo dirija CiU, Ciudadanos, el PP, la oligarquía económica y política de este país. Y se trata de que sea un cambio dirigido desde los principios y valores de izquierdas, desde la unidad de las gentes de izquierdas, que nos ponemos de acuerdo en los programas mínimos para atajar la emergencia social, para crear el empleo, para erradicar la corrupción. Esos son los retos que nos enfrentamos. Y ellos tienen ya su horizonte marcado. Tienen su horizonte marcado, un orden social nuevo que ya están construyendo. Solo hay que escucharles. ¿Recordáis al ex primer ministro italiano Mario Monti? Dijo que los jóvenes teníamos que acostumbrarnos a no tener trabajo para toda la vida, sino que teníamos que ver además el lado bueno de las cosas, que significaba ver la aventura de tener que buscar un trabajo cada día. Eso decía Monti. Pero claro, Monti no solo era un sinvergüenza por decir eso, también era una persona extraordinariamente sincera, porque estaba diciendo en ese momento lo mismo que piensa el Partido Popular y todos sus dirigentes políticos, porque es eso lo que están pensando, un nuevo orden social de la precariedad absoluta. Pero ¿sabéis quién lo hizo mejor todavía? El expresidente de la COE, Díaz Ferrán, actual presidiario, sintetizó en una sola frase la política de la derecha económica de este país. Dijo, hay que trabajar más y cobrar menos. Eso es el programa del Partido Popular, de CiU y de la derecha económica y liberal, que incluye desde luego a Ciudadanos. Ese es el programa económico. Y ellos no solo es que esté en su cabeza que quieren construir, sino que ya lo están construyendo, desgraciadamente. En este momento, el 90% de los contratos que se firman son de carácter temporal. Y se han duplicado el número de contratos de un solo día de duración. Contratos que obligan a la gente a vivir a salto de mata, a tener que juntar contrato tras contrato para ni siquiera llegar a fin ya no de mes, sino de día.
Por lo tanto, no se trata de simplemente un proyecto económico que están puesto en marcha a medio plazo, sino que ya lo están construyendo. De ahí la urgencia de que nos pongamos de acuerdo para trabajar luchando en la calle, en las instituciones, porque no podemos permitir que dentro de 2 años veamos nuestros hospitales privatizados y propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. No podemos permitir todo ello. Por eso quiero decir aquí una cosa. También desde mi generación, la izquierda, tenemos un reto fundamental. Tenemos la necesidad de preservar las conquistas sociales y económicas que muchos de vosotros y vosotras habéis conseguido con mucho esfuerzo, sangre, sudor, lágrimas, incluso la propia vida. No pueden caer en vano. No podemos permitirlo. Pues somos conscientes de que si personas como yo hemos podido estudiar en la universidad, es porque personas como vosotros y vosotras habéis luchado siempre durante toda la vida, porque los derechos de hoy son las luchas de ayer, y si queremos tener derecho mañana, tenemos que luchar hoy. Y las luchas no solo son electorales, son luchas culturales, son luchas en la calle, son luchas en todos los ámbitos en los que ha de hacerse política, siguiendo palabras y frases como las de Marcelino Camacho, que decía que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, porque para conquistar no se pide permiso, se lucha, se conquista precisamente desde la unidad, no desde la fragmentación, desde la unidad. Y en esas batallas culturales, la crítica, siempre la alerta ante el pensamiento de los otros y las otras que nos quieren convencer de que los valores y principios de derecha son los naturales. Nuestra propuesta de trabajo garantizado, que es crear 1 millón de puestos de trabajo en un año por 9.400 millones de euros, es el reflejo de eso. Cuando nosotros lo proponemos, hay gente que viene incluso de clase trabajadora, que viene y nos dice: eso es una utopía, eso es fantasioso. Entonces hay que decirles: ¿cómo te puede parecer a ti, persona de clase trabajadora, una utopía sacar a 1 millón de personas del desempleo por 9.400 millones de euros, y no te pareció a ti una utopía, persona de clase trabajadora, rescatar al sistema financiero por 71.000 millones de euros? ¿Cómo es posible? Porque son en última instancia batallas culturales. Por eso tenemos que estar alerta, para que no piensen por nosotros, para que no nos despistemos, para que tengamos la capacidad de huir de la ignorancia a la que nos quieren someter, porque cuando incrementan la represión es el resultado de que han entendido que no nos pueden convencer, sino que tienen que vencernos por la vía de la fuerza. Por eso la ley Mordaza, la ley del Código Penal, la ley de enjuiciamiento civil, porque lo que nos están diciendo es: no salgas a la calle, que te pegaremos, no salgas a las manifestaciones porque te pondremos multas, y no salgas a los piquetes porque acabarás como 300 sindicalistas que ahora mismo están en los juzgados por defender nuestras conquistas sociales. Porque la derecha siempre ha tenido la herramienta del miedo para paralizar. Por eso la izquierda tenemos el deber moral y político de elevar la política, de elevar la dignidad, de huir de la ignorancia y, por supuesto, de decir la verdad. De decir la verdad en toda circunstancia. Por eso también quiero insistir en que los principios y valores de la izquierda nos obligan necesariamente a no cambiar nuestro mensaje, nuestros principios y nuestros valores por un puñado de votos. Nosotros no vamos a hacer tacticismo electoral, vamos a decir la verdad, por muy cruda que pueda ser, y sencillamente nosotros vamos a participar de huir de la ignorancia y de la mediocridad política y la mediocridad intelectual, y vamos a denunciar todo ejercicio de hipocresía que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro cuerpo político. Por ejemplo, hace unos días estaba el ministro de Exteriores, Margallo, conmemorando la liberación del campo de concentración de Mauthausen en Austria. ¡Qué vergüenza! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía pretender defender fuera los derechos de las víctimas asesinadas por el fascismo, de defender fuera los derechos de las víctimas que no están defendiendo aquí, porque aquí hay todavía mucha gente que luchó por la democracia enterrada en las cunetas? Y es el Partido Popular que no hace nada por restituir la dignidad de quienes lucharon por la democracia. Por lo tanto, denunciemos esa hipocresía, porque un pueblo
que no conoce de dónde proviene, que no conoce de dónde viene, está incapacitado para construir en el futuro. Necesitamos reivindicar esas luchas democráticas, no por nostalgia, sino para construir social desde la izquierda, un orden social donde no permitamos que, como ocurre en este momento, que hay familias que no pueden comer 3 veces al día, hay familias que no pueden pagar el agua, familias que no pueden pagar la luz, familias que no pueden pagar la vivienda, y en realidad tenemos que decir muy claro que tenemos que ponerle solución a ello, hablando nítido y diciendo que cuando nosotros gobernemos, nacionalizaremos las grandes empresas estratégicas para que a nadie le falte agua, a nadie le falte una vivienda, a nadie le falten los servicios fundamentales para vivir en dignidad. Porque somos de los que creemos y de las que creemos que la economía ha de estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. De la misma forma que siempre hemos sobrado cuando hemos gobernado en esa dirección. En Andalucía, por ejemplo, conseguimos parar 6.000 desahucios en nuestra labor institucional, hasta que el Partido Popular paralizó la ley recurriendo al Tribunal Constitucional, porque para el Partido Popular los beneficios de los bancos están por encima de las personas, pues para nosotros y nosotras las personas estarán siempre por encima de los beneficios de los bancos, porque creemos que los bancos y la economía ha de ser esclava de las personas y no las personas esclavas de los bancos y de la economía. Esa es nuestra filosofía también al entender las cuestiones económicas. Y termino ya diciendo que no solo se trata de elevar la política, porque aquí también en los municipios es donde se comienza, porque es en los municipios donde antes se accede a los servicios públicos fundamentales. Y esa ola privatizadora que nos quiere cambiar la forma de vivir y que nos quiere cambiar la posibilidad de ir a estudiar. Hoy mismo ya sucede, hoy hay másteres públicos reformados por el exministro, porque vamos a hablar ya en esos términos de cultura, Wert, que suponen que haya ya másteres por 4.000 y 8.000 euros para pagarlos. ¿Me podéis decir a mí qué hijos de clase trabajadora pueden pagarse un máster de 4.000 o 8.000 euros en este momento? Solo se lo pueden pagar unos pocos, aquellos pocos que pertenecen a la élite social que está saqueando este país, porque en el fondo hay que hablar también claro en esos términos. Están saqueando y expoliando directamente las conquistas que conseguisteis muchos de vosotros y de vosotras. Porque ¿quién es el paradigma de esa política del Partido Popular? Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre lleva desde 1983, 2 años antes de que yo naciese, trabajando en lo público para desmantelarlo, para saquearlo, para privatizarlo, para venderlo a precio de saldo a sus amiguetes. Eso han hecho con AENA, eso hicieron con Endesa, eso han hecho con las grandes empresas públicas, vaciando el Estado de herramientas para transformar la sociedad. Pues todo eso se trata de recuperarlo, y eso también comienza en los municipios, no es una cuestión grande solamente. Se trata de que el agua también es municipal, de que se tiene que preservar su carácter público, la recogida de basuras, otros servicios públicos, y se tiene que tener también altamente presente de que todas esas luchas han de mantenerse desde el espacio de lo público, que es el único espacio que permite la dignidad. Y en ese sentido quiero terminar de verdad diciendo que se trata de oponerle a la derecha la esperanza y la ilusión también construida de los principios y valores de la izquierda. Porque de la misma forma que como pueblo tenemos que recordar quiénes somos y quiénes fuimos para poder construir el futuro, como organizaciones de izquierdas tenemos que salir necesariamente de la ética de la derrota. Desahuciemos ya a la derrota y a la tristeza, porque somos una fuerza no para el 3, 4, 5, 10%, somos fuerzas de izquierdas para representar a la mayoría social, para transformar la sociedad, para poner la economía y la democracia al servicio del pueblo. Por lo tanto, no nos contentamos con pocos concejales o con pocos diputados, queremos transformar la sociedad y vamos a poner todo nuestro empeño en hacerlo, sabiendo que solo persiguiendo una y otra vez lo imposible seremos capaces de conseguir lo posible. Tenemos un reto enorme en estas elecciones. Tenemos un reto enorme en todo el ciclo electoral. Tenemos retos que hay que afrontar con la cabeza bien alta, porque nuestra ética, nuestros valores, nuestros principios son incorruptibles y porque tenemos la necesidad de preservar ese hilo rojo de la historia que nos ha permitido conseguir y conquistar derechos sociales que ahora nos quieren arrebatar. Frente a esa
operación de la derecha económica y política. Tenemos la virtud de las gentes trabajadoras, de las gentes que estáis aquí, que vamos a luchar desde las instituciones y desde la calle para llevar a un mundo más justo, un mundo que es posible, un mundo que ya está en nuestras cabezas y que falta construirlo, tener la voluntad política para hacerlo, un mundo donde poder desarrollar nuestra vida con libertad, donde poder desarrollar nuestra vida con dignidad, y un mundo donde, por cierto, los jóvenes no tengamos que repetir la vida de nuestros abuelos emigrando de nuestra tierra, dejando atrás nuestros recuerdos, dejando atrás nuestras familias, dejando atrás nuestra dignidad en nuestro pueblo, porque no la podemos perder. Y ese mundo que estamos construyendo, que no es solo tampoco una idea en la cabeza de nadie, simplemente está ya construyéndose con ejercicios políticos como este, con ejercicios políticos de unidad popular, con ejercicios políticos de tener altura de miras. Tened muy claro, a buen seguro, que más temprano que tarde construiremos ese modo de sociedad, que impediremos que la derecha económica se salga con la suya, que la derecha política, mera títere de las grandes empresas, sean catalanas o sean españolas, no podrán construir su proyecto de sociedad. Construiremos uno desde los valores y principios de la izquierda, y por lo tanto será una sociedad profundamente democrática, y como profundamente democrática será una sociedad profundamente republicana. Salud y república. Muchas gracias, os dejo con la próxima alcaldesa.